E iniciamos hoy una exploración bastante a fondo de una leyenda militar, los tercios españoles. Sí, una fuerza, bueno, fascinante. Las fuentes que manejamos los pintan como la fuerza dominante en Europa, siglos XVI-XVII. Efectivamente, un dominio apabullante en muchos momentos. Queremos entender un poco su origen, qué los hizo tan efectivos y, claro, qué huella dejaron. Ujú. La idea central es que eran, pues, más que soldados, ¿no? Un símbolo del poder imperial español. Totalmente, con esa fama de disciplina casi legendaria. Y esa combinación táctica, picas y armas de fuego que dicen revolucionó la guerra. Ahí está una de las claves, sí. Su origen, bueno, el germen está ya en la modernización militar de los reyes católicos tras la Reconquista. Ajá. Pero es Carlos V, en 1534, quien les da, digamos, la forma definitiva, como unidades permanentes. Los famosos tercios de Lombardía, Nócoles, Sicilia. Esos son. Necesitaba un instrumento fiable para sus ambiciones imperiales en Europa. Claro. Incluso el nombre, tercio, pues se cree que podría venir de una división inicial en 3 partes, o quizá 3 regiones de reclutamiento. No está del todo claro. Detengámonos un momento en cómo estaban compuestos, porque eso parece fundamental para su éxito. Sí, Hablamos de unidades grandes, ¿no? Entre 1.500 y 3.000 hombres. sí, unidades considerables para la época. Y esa mezcla que destaca el artículo, veteranos profesionales, muchos españoles, claro, pero también mercenarios de todas partes. Exacto, una mezcla internacional, podríamos decir. ¿Y qué los mantenía unidos? ¿Qué los cohesionaba? Porque no parece fácil. Pues principalmente una lealtad muy fuerte, casi personal al rey, y también una identidad católica compartida muy marcada. O sea, que no era solo un contrato de te pago y luchas, había algo más. Había un componente ideológico, sí. Y además, la estructura era muy clara, muy jerárquica, con el maestre de campo a la cabeza. El jefe supremo del tercio. Eso es. La máxima autoridad militar y administrativa, responsable de todo, en campaña y fuera de ella. Y tácticamente, volviendo a eso, la combinación de picas y armas de fuego, ¿cómo funcionaba en el campo de batalla? Pues ahí está la gran innovación. Por un lado, los piqueros. Las picas larguísimas, ¿no? Sí, hasta 5 metros. Formaban el famoso cuadro. Una formación muy densa como un erizo defensivo. Muy eficaz contra la caballería, imagino. El tanque de la época. Justo. Imparable para las cargas. Y por otro lado tenías a los arcabuceros y más tarde los mosqueteros. Con las armas de fuego. Exacto. Estos se desplegaban en los flancos o en unidades móviles, las mangas. Hostigaban al enemigo, aportaban la potencia de fuego. Vale. Lo revolucionario fue la integración, la forma sistemática y flexible de combinar ambos elementos, pipieros y tiradores trabajando juntos. Entiendo. Era como una fortaleza móvil, capaz de defenderse y a la vez de atacar. Precisamente. Las fuentes mencionan victorias aplastantes. Pavía, 1525, capturando el rey de Francia. Casi nada. Un golpe tremendo para Francia. Y demostró la superioridad táctica del tercio. Y también su resistencia en asedios larguísimos, como el de Amberes, o en guerras de desgaste, como la de Flandes. Exacto. Eran muy versátiles. Y no hay que olvidar la disciplina. Mítica, casi. Sí, reforzada por un código de conducta muy estricto. Y ese fervor en combate. El famoso grito de Santiago y Cierra España. Ahora bien, aquí surge una tensión interesante que el artículo también comenta. Sí, los motines. Exacto. Parecía una contradicción enorme con esa imagen de disciplina férrea, ¿no? Lo es, pero es la realidad. A pesar de su profesionalidad y de una logística que, para la época, era avanzada, la falta de pagas era un problema crónico. El dinero no llegaba. El dinero del imperio no llegaba o llegaba tarde. Y esto provocaba motines muy frecuentes. Las tropas simplemente dejaban de obedecer. Se negaban a luchar hasta que se les pagara lo que se les debía. Una situación límite. Es una dualidad fascinante. Lealtad al rey, a la causa, pero también una lucha muy terrenal por sobrevivir, por cobrar su sueldo. Una tensión que define gran parte de su historia, por lo que veo. Sin duda. Hablemos del impacto más amplio. Fueron el brazo armado decisivo del Imperio Español en casi todas partes. Guerras italianas, la Guerra de los 80 años en Flandes. La guerra de los 30 años que devastó Europa Central. Incluso en batallas navales como Lepanto, en 1571, la infantería de los tercios que iba embarcada
fue crucial. O sea, su dominio en el campo de batalla sostuvo el poder español durante más de un siglo. Exacto. Y dejaron un legado cultural también enorme. ¿Ah, sí? Claro, inspirando obras durante el Siglo de Oro. Figuras como Lope de Vega escribieron sobre ellos. Se les considera, de hecho, precursores de los ejércitos modernos. Por su profesionalización, su organización permanente. Justo. Pero claro, ese dominio no duró para siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué precipitó su declive ya en el siglo XVII? Pues fue una mezcla de factores, ¿eh? Por un lado, el desgaste. Tantas guerras, casi constantes. La de Flandes parecía no acabar nunca. Agotador, imagino. Agotó los recursos humanos y económicos del imperio. Además, los enemigos aprendieron. Se adaptaron. Claro. Ejércitos como el francés o el sueco con Gustavo Adolfo desarrollaron tácticas más flexibles. Mejoraron el uso de la artillería, la coordinación infantería-caballería. Empezaron a encontrarle las vueltas al tercio. Y entonces llega Rocroi, 1643. A menudo se dice que fue el fin. Es más bien una derrota simbólica, muy potente, eso sí, contra los franceses. Marcó un punto de inflexión claro en la percepción de que ya no eran invencibles. Pero siguieron existiendo. Sí, los tercios siguieron combatiendo años después, pero su supremacía ya estaba, digamos, herida de muerte. A eso súmale la crisis económica brutal de España en ese siglo. Y la dependencia cada vez mayor de mercenarios que quizá no eran tan fiables. Exacto. Menos compromiso. Finalmente, a principios del XVIII, con el cambio de dinastía, llegaron los Borbones Felipe V. y sus reformas militares, que ya implantaron un modelo de regimientos al estilo francés. Los tercios fueron reemplazados. Vale. Entonces, resumiendo un poco, nacen de una necesidad imperial, innovan con esa combinación letal de pica y arcabuz, Ujú. dominan Europa gracias a su táctica y disciplina, aunque con esa sombra de los motines, Muy importante esa sombra. dejan un legado militar y cultural enorme y finalmente, pues, declinan por el desgaste, la evolución táctica de los rivales y la propia crisis del imperio. Exactamente. Fueron la expresión militar de un imperio en su momento de máximo poder y su caída, en cierto modo, reflejó también los límites de ese poder. Y esto nos lleva de vuelta a esa tensión que mencionábamos antes. Es fascinante. La leyenda nos habla de lealtad, de sacrificio, de disciplina casi sobrehumana. Sí, la imagen idealizada. Pero la realidad histórica, la que reflejan las fuentes, incluye a esos mismos soldados amotinándose para poder comer, para cobrar lo suyo. ¿Cómo conciliamos esas dos imágenes? La del héroe dispuesto a morir por su rey y la del hombre que tiene que rebelarse para sobrevivir. Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos revela esa dualidad sobre la relación, a veces tan compleja, tan frágil, entre un Estado, sus ambiciones, y la maquinaria militar que necesita para llevarlas a cabo? Una reflexión que desde luego va más allá de los propios tercios y llega hasta nuestros días, diría yo. Sin duda. Un buen punto para dejarlo aquí y que cada cual siga pensando.